Okay. Ok, bueno, pues muy buenos días. Gracias a las personas que se unieron a esta reunión. Esta capacitación por parte del abogado tiene como objetivo que aprendamos a identificar los diferentes documentos que ya sea ICE o ya sea UCIS le entregan a nuestros representados, sean prospectos o sean personas que ya tienen un contrato de representación legal. Es muy importante que aprendamos a identificar esos documentos que a ellos les llegan porque somos la primera línea, como dice el abogado. A nosotros somos a quien primero nos llegan esos documentos y si aprendemos a identificarlos, a leerlos, pues el trabajo va a ser mucho más fácil, mucho más fluido. La idea también es que estos documentos una vez los tengamos nosotros a través del WhatsApp del correo, pues que los subamos al CRM en el apartado documentos y que cada documento vaya con su nombre, vaya bautizado con su nombre, para que a la hora de hacer una consulta, a la hora de descargar un documento sea mucho más fácil. Entendamos que somos un equipo y que de cada acción, de cada cosa que yo haga frente a un representado o frente a un prospecto, eso es un entregable, es un insumo para la siguiente persona que va a entrar a hacer un trabajo o a interactuar con ese prospecto o ese representado. Entonces, de la calidad de ese trabajo que yo haga, de cómo yo lo lleve al CRM, de cómo yo documente esa relación, ya sea a través de una llamada, de un WhatsApp, de lo que sea tuve con esa persona, pues va a alivianar y va a ser mucho más eficiente el trabajo del otro. Finalmente, pues quien tiene que revisar al final de todo esto es el abogado, porque su firma, es su tarjeta profesional, su licencia la que va respaldando todos estos documentos. Entonces es muy importante que lo hagamos bien. Cuando tenemos esas revisiones de algunos casos, cuando vamos a los cafés con el abogado, que aprovecho aquí para contarles de qué se trata ese programa, es un café virtual que el abogado hace los martes, miércoles y jueves de 10 a 11 de la mañana, en donde llevamos por 15 minutos un prospecto que quiere tomar confianza con el abogado. La idea es que con anterioridad ya nosotros desde el equipo comercial hayamos documentado lo mejor posible ese caso para que cuando llegue a instancias del abogado él ya tenga completa la información y sea muy sencillo interactuar con ese prospecto porque el prospecto se da cuenta que el abogado ya conoce el caso, entonces que se le ha entregado la información y no que empecemos nosotros a buscar, a descifrar y armar un rompecabezas en el momento que estamos con ese prospecto. Entonces, por eso es tan importante que lo hagamos de la mejor manera. Y al final, cuando el abogado termine de hacer esta capacitación en documentos, vamos a hablar del INTEC y esa parte la voy a hacer yo. ¿Por qué es tan importante el INTEC? Y aquí están nuestros compañeros del equipo de paralegales que realmente van a estar muy agradecidos si nosotros desde el equipo comercial hacemos muy bien hecho ese INTEC. Entonces, abogado, el micrófono es suyo. Okay, gracias, gracias. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Ok, vamos a... Buenos días a todos, ¿verdad? Vamos a hablar de los distintos documentos que cualquier, ¿verdad?, inmigrante recibe. Antes de entrar a los documentos, déjame ver si yo les comparto mi pantalla. Ok. Antes de hablar de los documentos, ¿verdad?, hay que dar un poquito, ¿verdad?, de la estructura ¿verdad?, de la ley de inmigración, ¿verdad?, y las distintas agencias que tienen, porque van a recibir ustedes documentos de 3 agencias primordialmente. ¿Okay? Este es básicamente ¿verdad?, el organigrama del gobierno de Estados Unidos. Está dividido en 3 ramas. Está la ejecutiva, la judicial y la legislativa. La ejecutiva
es donde vamos a estar nosotros trabajando. La legislativa, pues obviamente es la ley de inmigración, ¿verdad? Como tal, la conocemos como INA. Pues entonces, ¿verdad? En el rama ejecutiva está el presidente de Estados Unidos. Él hace política pública que afecta entonces todos los departamentos administrativos. Básicamente son dos departamentos administrativos que estamos trabajando, que es el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security, DHS, como lo conocemos. Bajo esos dos departamentos tenemos 3 agencias que vamos a recibir documentos. La primera agencia que está bajo el Departamento de Justicia es la Corte. La conocemos como EOIR. ¿Okay? En inglés es Executive Office of Immigration Review. ¿Okay? La Corte. Siempre van a tener esas 4 letras y ya van a identificar que ese documento viene de la Corte. ¿Okay? Entonces, en segundo lugar, tenemos al Departamento de Seguridad Interna y tenemos dos agencias dentro del Departamento de Seguridad Interna, que es ICE. ICE es Immigration and Customs Enforcement. ICE, vamos a decir que es la policía, ¿verdad? De inmigración, es los que arrestan, los que no arrestan no, porque los que arrestan son aduanas, los que procesan a los inmigrantes. Okay, los centros de detención están todos, ¿verdad? Supervisados y administrados por ICE. Okay, y la segunda es CBP, que es aduana, que es Customs and Border Protection. ¿Ok? Cuando entra el inmigrante, usualmente, ¿verdad? Casi todos los que tenemos entran, ¿verdad? Entran sin documento a Estados Unidos y entran, ¿verdad? Por un lugar no designado por el Departamento de Justicia. Cuando digo no designado es que entran por el río. Los lugares designados, ¿verdad? Por el secretario de Justicia son puertos de entrada. Aeropuertos, ¿verdad? Aduana cuando vienes o entras de México. ¿Verdad? Y por el puerto, ¿verdad? De los barcos. Okay. Básicamente vamos a recibir documentos de la Corte, de ICE y de aduana. Esos son los 3 documentos que vamos a, usualmente bajo, ¿verdad? Bajo las iniciales EOIR, ICE y CBP. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a ver documentos. Cuando ellos entran, ¿verdad? Hay lo importante es saber, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad tiene ese migrante? Si es venezolano, colombiano, mexicano, hondureño, nicaragüense, todo eso. Es importantísimo saber de su nacionalidad y es importantísimo también establecer la fecha de entrada. Y por último su A-número, ¿verdad? Para poderlo identificar. Esmeralda les va a dar, ¿verdad? Va a entrar en eso en el Ok. Lo primero que ellos van a recibir probablemente va a ser quien los arresta, ¿verdad? Quien los arresta, como ya dijimos, es aduana y los va a procesar
rápidamente que ellos se entregan, porque ellos se entregan, ¿verdad? Ellos se entregan, los arresta aduana, que es CBP, Customs and Border Protection, y los procesan inicialmente. La mayoría de los casos, ¿verdad? Ellos van a decir que ellos tienen miedo de regresar a su país y que están buscando asilo. ¿Okay? Lo primero que van a hacer es hacerle unas preguntas iniciales, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es, verdad? ¿Por qué tú vienes a Estados Unidos? Y eso lo van a hacer en unos documentos, déjame ver, en unos documentos, básicamente, esto es, no encontré los del CBP, tienen que estar en algún lado, en un caso específico, pero casi no los encontré, pero es van a ver un documento con preguntas y contestaciones cortas. En ese documento van a encontrar entonces que esa es la entrevista inicial que le hace aduana. Es una o dos páginas de preguntas y contestaciones solamente. Y la verdad, que la entrevista, ok, como ya vemos aquí, este documento es de ICE, US Immigration and Customs Enforcement, ok, ese es de ICE, ok. Vamos a ver otro documento que es bien importante. Este no es. Déjame ver. No, este no es. No, pero, déjame ver. Ok, entonces vamos a ver este que está aquí. Ok. Yo creo que... Ok. Aquí este es un documento muy, muy importante. Es la I-213. Este documento lo va... Déjame ver si yo puedo... Ok, este no es... Este es... Aquí vemos... Este documento básicamente te va a decir cuál es ellos inicialmente determinan la custodia, ¿verdad? Esto es un Notice of Custody Determination. ICE inicialmente hace una evaluación de cada persona que entra y determina la custodia, ¿verdad? Hay básicamente tres cosas, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Sueltan al inmigrante. Bajo fianza, inicialmente en esta determinación preliminar de custodia, fianza, casi nunca lo hacen a menos que sea un criminal o algo así, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Nunca van a haber marcado esta que está aquí. La segunda, mayormente, ¿verdad? Dependiendo de tu nacionalidad, los van a sacar bajo su propio reconocimiento. Bajo su propio reconocimiento es una forma I-220A. Y hay que estar bien pendiente de esa forma I-220A porque los cubanos, solamente, ¿verdad? Los cubanos. Si es cubano, chequea siempre cómo él salió del centro de detención, porque tienen derecho a lo que se llama ajuste cubano, que es arreglar, ¿verdad? Como le decimos, arreglar en Estados Unidos y hacer un cambio de ajuste para una residencia permanente, ¿verdad? Van a tener la I-220A, que ya vamos a verla de una vez, la I-220A.
Aquí está. Esto es la I220A. ¿Okay? Es una salida bajo su propio reconocimiento. Significa que no tienen ningún tipo de supervisión. Es una I220A. Esta persona, ¿verdad? Salió del centro de detención sin ningún grillete, sin ningún tipo de supervisión ni nada. ¿Ok? Y creo que esta persona es cubana, pues esa persona va a tener derecho a arreglar y someter una I-485, que es un ajuste, ¿verdad? Un cambio de ajuste bajo la ley de ajuste cubano. Y esta persona pues va a poder hacer eso. Otro documento, pero que no lo encontré, es básicamente este mismo, pero va a decir supervisión. Esa persona salió bajo supervisión de ICE, salió con grilletes, salió con una aplicación en el teléfono que se tiene que reportar, muchas formas, pero salió bajo supervisión. ¿Okay? Un cubano que salió bajo supervisión técnicamente no puede hacer el ajuste cubano, porque el ajuste cubano requiere que esa persona sea bajo libertad, bajo su propio reconocimiento y parol. O sea, que el Estado le da el paro. Ay. Permiso. Déjame apagar esto. Ok, seguimos. Ok, ya vimos las formas en que esa persona primeramente, ¿verdad? Respiración. ¿Cómo? Les ruego el favor de no abrir los micrófonos porque se interrumpe la capacitación. Gracias. Ok, entonces, seguimos. ¿Verdad? Ya vimos cuando esa persona entra, qué documentos va a tener. Va a tener inicialmente documentos de CBP, que básicamente es una entrevista, y entonces va a tener, ¿verdad?, su revisión de custodia. Su revisión de custodia va a tener dos posibles documentos. Uno es bajo su propio reconocimiento y el otro es bajo supervisión. Ok. Este es el documento bien importante también, que es la I-213. La I-213 es un documento que le dan a los documentos, a los detenidos, donde está toda la información de él, hasta fotos y todo, y huellas y todo. Aquí está la I-213. Esto es un documento bien importante porque ya los procesaron y en corte, pues, si esto existe, pues entonces ya es creíble, ¿verdad? Es creíble la información que está ahí. O sea, bastante. Aquí en este documento, cualquier cosa, o sea, le hacen un examen de salud, básicamente todas las, ¿verdad? Fecha de nacimiento, hijos, todo eso. Ok. Este documento es la orden que hace el departamento de ICE para arrestar al cliente, para arrestar al inmigrante. ¿Ok? Esto es una orden de arresto. Básicamente, esta es la orden que ya hablamos, que la I-220A, que esto es una orden bajo su propio reconocimiento. No dice I-220A, pero eso es lo que es. ¿Sí? Básicamente es eso en cuanto a los documentos de ICE y de la Corte. Digo, y de Customs and Border Protection. Ok, esos son los documentos principales. La I-213, ¿verdad?
en la evaluación de la determinación de la custodia preliminar, ¿verdad? Que hace ICE y CBP, ICE básicamente. Sí. Ok, eso está. Entonces, a la corte. A la corte tenemos un documento sumamente importante, que es el documento que los carrila para estar en la corte y luchar su asilo. Ese es el famoso Notice to Appear. Que voy a ponerlo grande. El Notice to Appear. El Notice to Appear, ese es el primer documento que la corte le envía al inmigrante. Es un documento, es los documentos que enumeran los cargos que hace el gobierno contra el inmigrante. Este es el documento. Okay. Entonces, el nombre, ¿verdad? La dirección del inmigrante, el número, ¿ok? Y aquí marcan una de tres. Si es una persona que estos tres encasillados determinan quién tiene la jurisdicción ¿verdad? de la persona. Si básicamente entra con documentos por un puerto de entrada, le marcan la 1. Si es una persona que entró sin documentos, ¿verdad? Y sin ser parol o lo que sea, y entró por el río, es la segunda. Y la segunda, la tercera es si ya estuviesen, ya eran admitidos, ¿verdad? Ya estaban admitidos a Estados Unidos, pero cometieron algún delito, hicieron algo, dijeron información falsa y los van a deportar. Esta es la tercera. Esta casi no la trabajamos, pero que casi nunca, la mayoría de los casos no es. Ok, aquí está 1, 2, 3 y 4. Esas son las alegaciones que se le hacen a esta persona en particular. Esta persona, ¿verdad? No es ciudadano, no es nacional de Estados Unidos. Esta persona es nacional y ciudadano de Colombia. Esta persona llegó, ¿verdad? Más o menos entró por San Luis, Arizona, en mayo 2 del 2022. Aquí tienen la fecha de entrada. Ahí la van a encontrar. Esa es la fecha de entrada ¿verdad? Para efectos de la ley y para efectos de erradicar su aplicación de asilo. Esa es la fecha. ¿Okay? Y la última es que esta persona no fue parol. O sea, no le dieron admisión y tampoco fue liberada ¿verdad? Por ICE excepcionalmente. Esto que ven aquí, este es el cargo que hace el gobierno. Este es el cargo, la 212 a 6 AI, que es de la INA que hablamos ahorita, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Básicamente dice que tú eres ¿verdad? un alien, un inmigrante presente en Estados Unidos que no ha sido admitido y que tampoco que entraste por un lugar designado por el secretario de Justicia. Esto es bien importante aquí. Esto se supone que esté lleno, ¿ok? Se supone que esté lleno, que es cuando al inmigrante le entregan este documento. Si ustedes ven aquí una T, una V larga y una D, que significa que se va a designar en otro momento. O sea, si no ven fecha aquí, no ven hora aquí, ¿verdad? Y tampoco ven una dirección aquí. ¿Ok? Es bien importante notificarlo
porque este documento entonces está defectuoso. Defectuoso significa que en algunos casos eso es bien importante porque hay otros procedimientos, ¿verdad?, en corte que se hace cuando está defectuoso y conviene para el cliente. Si ustedes ven que aquí no está la fecha, ni la hora, ni la dirección de la corte, esta es la dirección de la corte, ustedes lo notifican para que nosotros tengamos conciencia de ese documento. Pero yo lo voy a ver anyway, pero, ¿verdad? Ok. Aquí. Esto es, si lo ven, esto básicamente ICE que hace un informe a la corte diciéndole, mira, esta es la dirección del inmigrante, del cliente, para que tengan conocimiento. ¿Okay? Aquí está la dirección del cliente, Albeiro Martínez Barahona, esta es la dirección. Y el teléfono. Y ya. Creo que ya tenemos los documentos más importantes ¿verdad? De la corte. Ahora voy ¿verdad? A abrir. Entonces vamos a USIS. USIS es la agencia de inmigración. Déjame. Vamos aquí. Ok. USIS es la agencia de inmigración. En USIS hacemos los permisos de trabajo, las peticiones familiares, los ajustes de estatus. Hacemos un montón de cosas, ¿verdad?, que no se pueden hacer en la corte o que la corte no tiene jurisdicción. Básicamente van a recibir este documento los clientes. Este documento es la notificación, por ejemplo, en este caso, Néstor Delgado Artaduaga, hicimos hicimos una aplicación de asilo, ¿verdad? Afirmativamente, en vez de hacerlo en la corte, porque no tenía corte, lo hicimos en USIS. Aquí también tenemos déjame ver. Ok. Déjame ver. Aquí también hicimos a Diana de los Ríos Castaños también. No había corte, hicimos, ¿verdad?, el asilo afirmativo, porque no tenía corte, no tenía NTA, lo que vimos ahorita, NTA, no lo teníamos, así que lo hicimos afirmativamente. Ok, esto es una notificación que hace USIS de que recibió esa aplicación y de que la está trabajando y que, ¿verdad?, para que muchos clientes tienen esa notificación, no significa que le han dado, ¿verdad?, el remedio que han pedido, sino que la agencia de inmigración emite esto para decirle que, mira, se recibió y se está trabajando. Ahora, ya creo que, ¿verdad?, que hicimos todo. Cualquier pregunta, este es el momento. Están todos mute. Ya les reactivé el audio para evitar interrupciones. Ya ahora ya quedan libres, ya pueden hablar. ¿Quién dijo yo?
Yasmín. Yasmín, tienes la palabra. Está sin audio, dijo ahí. Está sin audio. Yo ya les liberé, ya les... Lo va a escribir porque parece que... Ok, ¿por qué? Porque hay personas que no tienen la NTA. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Por lo que pasa es, mira, cuando hay... Allá no están la comida. Ok. Cuando ICE procesa al inmigrante, ¿verdad? Y determina, ¿verdad? Que esa persona entró sin documento, ¿verdad? Que entró por un lugar no designado, le hace la I-213. ICE, básicamente el fiscal prepara ese documento, el NTA, lo prepara y lo envía a la corte. Ok. Si entran, el fiscal se puede tardar en crear ese documento. Y puede pasar tiempo y puede pasar meses que el fiscal no prepare ese documento. ¿Ok? Y entonces, una vez él prepara ese documento, lo envía a la corte. ¿Ok? Lo envía a la corte. Pero también la corte se puede tardar meses en procesar ese documento, ¿verdad? Y ahí, pues, esa persona está en el limbo hasta que la corte procese ese documento, ¿verdad? Y se lo envían al cliente. Y ahí mismo, pues, entonces le ponen una fecha de máster para ir ¿verdad? Para hacer las contestaciones a ese documento. Ese es el documento que se discute en la audiencia preliminar, donde tú, ¿verdad? Aceptas o niegas los cargos que te hace el documento, ¿verdad? Que dice el documento. Ese es el documento más importante porque ese es el documento que tú contestas los cargos del gobierno. Pero hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso que desde que el fiscal prepara ese documento, que lo envía a la corte, o sea, puede estar en esos casos. En esos casos, nosotros, ¿verdad? Enviamos la aplicación de asilo a la agencia de inmigración porque todavía no tienen ese documento y lo importante es, ¿verdad?, que esa aplicación ya esté corriendo para que corra lo que se llama el reloj de asilo. El reloj de asilo significa que una vez radicada la aplicación de asilo, son 150 días para que obtenga su permiso de trabajo. Por eso lo hacemos afirmativamente en la corte, en la agencia de inmigración, en UCIS, para que ese reloj empiece a correr antes de que haya un NTA o lo que sea que vaya a haber. ¿Ok? Porque eso, ¿verdad? Los clientes lo que quieren es, ¿verdad? Venir a trabajar y empezar a ganar sus chavitos, lo que sea. Y necesitan, ¿verdad?, ese permiso de trabajo. Por eso lo hacemos de esa manera. Pero sí, hay clientes que no van a tener NTA hasta meses y meses largos. Diana, ni Caterine, ni tienen NTA, hasta donde yo sé. No tienen NTA todavía. O sea que el fiscal puede ser que es un fiscal descuidado o tiene tanto trabajo que, ¿verdad?, que se tarda enviarlo, y la corte también está bien, mucho volumen y tiene tantos NTA para procesar que no, ¿verdad?, que está en un folder ahí
en el secretario, ¿verdad? De la corte. Pero yo creo que es eso, ¿ok? Dice aquí, ¿cuál es el proceso si un inmigrante tiene doble nacionalidad? El proceso es sencillo, o sea, si tiene doble nacionalidad, tienes que notificar, o sea, tienes que rápido o en el intake, ¿verdad? Y notificármelo a mí, mira, esta persona tiene doble nacionalidad. No, para efectos de ustedes no hay que hacer nada, excepto notificarlo, ¿verdad? Porque lo demás es en el proceso de, ¿verdad? De su asilo, en el proceso del NTA, porque va a aparecer esa doble nacionalidad. Y en el caso de que sea deportado, pues entonces el fiscal va a nombrar dos posibles países para deportarlo. O sea, si es mexicano y argentino, pues va a escoger uno. Pues vete para México o vete para Argentina. Pero en cuanto a lo que pasa es que esos casos son bien complicados y hay que, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Hay que documentarlo muy bien con los clientes para ver dónde está, ¿verdad? ¿Qué país fue el que, o los dos, ¿verdad? Escaparon. O sea, es bien complicado, hay que documentarlo muy bien para saber las razones por las que escapó un país y el otro y por qué estuvo, ¿verdad? Pero es complicado. Sí. Vigdalia tiene levantada la mano. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Ay, abogado, aprovechando que usted mencionó lo de cuando el reloj de asilo es detenido, uno de mis clientes está en esta situación. En este caso, nosotros debemos esperar la corte le avise al cliente si se reanudó el conteo del reloj. Yo sé que usted me envió un formato, pero todavía no tengo muy claro cómo es este proceso y el señor siempre me pregunta. ¿Me podría dar más luces al respecto, por favor? Ok. Vamos a pedirle a él, al cliente, yo creo que se llama Junior, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Vamos a pedirle a Junior el documento, el recibo, este recibo de su aplicación de asilo. Yo creo que ya lo tienes. El 797, sí, yo lo subí al Drive. Okay, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer la carta. Lo que pasa es que yo llamé a la corte y la corte me dijo que ellos no tienen récord de que se haya enviado esa aplicación a la corte. Okay. Él entró con 3 amigos, con 2 amigos más, cubanos, que no le han parado el reloj, porque no, ¿sabes? Va a tener ellos sí tienen récord de que se radicó, por eso ese reloj nunca paró, pero el de él paró. Él tiene una máster pronto, déjame ver. Sí, el 7 de septiembre. Ajá, él tiene una máster pronto que se supone que una vez, yo voy a hablar con el juez ahí a ver qué es lo que pasa con esa aplicación de él. Pero tú puedes seguir haciendo la carta y explicando que él sí tiene un recibo de usage para que le corrijan el reloj. Porque los relojes paran, ¿verdad? En algún momento, por alguna razón, paran. Ya tú sabes cuántos días tiene él.
¿Cuántos días de...? De reloj. Pues no, Ok. Vas a esa llamar información no la tengo. Ok. Vas a llamar a este número. Te voy a dar. Y vas a seguir las instrucciones. Que esto es un número, que es el número de la corte, que es automatizado. Déjame ver. Para averiguar cuántos días tiene, porque eso lo vas a poner en la carta. Pero yo te ayudo con la carta, no te preocupes. Déjame ver. Ok. Ok, es el 800, 1-800, 898, 7180. Ok, confirmo 800-1-800-898-7180. Ajá. No. Ese es el número de la corte, un número automatizado que te da toda la información de las cortes, te da todo. Entonces, te va a pedir primero el número de A. Tú lo pones y te va a confirmar si ese es el número de A. Después entonces te va a decir, este número A corresponde a tal persona. Tú lo vas a decir que sí. Está en español e inglés, o sea, el sistema automatizado. Y entonces te va a dar primero una opción, que es la corte, para que te diga la corte reciente. Esa no la vas a tomar, es la segunda para el proceso del caso. Y ahí te va a dar cuántos días tiene el reloj. Cuántos días tiene el reloj, y ahí tú vas a apuntarlo y eso lo vas a incluir en la carta. Perfecto. Sí. Y entonces cualquier duda me avisas, pero es bastante sencillo. El reloj, si está parado por alguna razón, los relojes comienzan a correr de cada vista. Por ejemplo, si tiene dos máster, pues si el reloj está parado antes de la primera y llega a la primera, el reloj automáticamente vuelve a correr. Ok, se reanuda al realizarse la primera. Exacto. Y si, por ejemplo, entre la primera y la segunda, por alguna razón vuelve entonces a correr en la segunda. Ah, ok, entendido. Muchas Sí. gracias, señor. Si cualquier duda me avisan. No Sí. lo dude. Gracias. Sí. Déjame ver. Ok, déjame ver. Visa de J1. Ni me acuerdo cuál es la J1. Abogado es la que normalmente se hace por las personas que van a hacer como pasantía de estudios, como de trabajo. Es que hace algunos días Manfredi me hacía esa consulta que si una persona podía pedir asilo y yo le decía que no. Las personas tienen que regresar a su país de origen porque salieron a través de una visa de trabajo. No, No hay una persecución que pueda argumentar, tiene que salir de Estados Unidos, irse a su país, y si ya estando en su país es víctima de una persecución, entonces ahí sí pudiera solicitarlo estando dentro de Estados Unidos, pero una persona que se fue con una visa de trabajo no tiene cómo argumentar un asilo. no, eso es falso. Eso es falso. Si la visa es temporera, ¿ok? La visa es temporera, usualmente 90 días, 60, no sé. Si esa persona tuvo una persecución, ¿verdad? Tuvo una persecución, y pide una visa de estudiante o lo que sea, y está en Estados Unidos y puede pedir asilo, cualquiera puede pedir asilo. Lo único es, ¿verdad?, que hay que documentar qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo te digo? No, hay muchos casos que he visto que
que tienen visa, esperan que se expire esa visa. Esperamos que se expire esa visa y afirmativamente ponemos un asilo. O sea, no tiene nada que ver. Después que esté bien documentado, ¿verdad? La persecución que tuvo. Pero sí, no se ve sospechoso, no se ve lo que pasó y esa es la visa que pudo obtener para poder salir. Al revés, es bueno, porque entonces tú dices, yo traté de entrar legalmente para pedir, ¿verdad? Para pedir asilo, o sea que es bueno, porque tuvo entonces una entrada legal y en algún momento quiere hacer un ajuste, pues está lo más bien. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, Esmeralda, buen día y buen día, abogado. Yo quería preguntar, las personas cubanas, que es sobre todo como el caso más complejo que nosotros tenemos, cuando ellos ingresan y, bueno, no tiene, por ejemplo, la NTA, que era lo que le preguntaba por un caso muy reciente que tengo, que tomé anoche específicamente, la señora no tiene la NTA, ellos tienen que someter un asilo, ¿verdad? Porque es como la única opción. No, ¿Y el que tendría? Se somete a asilo como quiera. Se somete al asilo como quiera, porque te voy a decir algo de la I-220A y eso sería bueno que todos lo supieran para hablar, o sea, cuando hablen con los cubanos. ¿Ok? La I-220A, UCIS, ¿verdad? La Agencia de Inmigración ha dicho, mira, la I-220A es equivalente a un parol. ¿Verdad? Ha dicho eso, pero la Corte, específicamente los jueces en particular, hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Okay? Eso es lo primero que tienen que decirle a los clientes. Mira, se va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Se va a trabajar tu caso, pero quiero que tengan en cuenta que hay jueces que dicen que sí y jueces que dicen que no. ¿Okay? Y ellos lo saben, estos cubanos saben eso, o sea que, pero ¿verdad? Es bueno siempre recordar. Si no tienen la I-220A, a veces no le ponen I-220A, a veces se supone que arriba, a mano derecha, pero si tú tienes el documento, cuando ellos salen, y dice Order of Own Recognizance, ¿verdad? Orden bajo su propio reconocimiento. Tienes que ver si tiene ese documento. Si tiene ese documento, pues se argumenta en su día en corte. Si lo que tiene es un Order of Supervision, entonces ahí es que no va a poder hacerlo, porque ahí sí que ningún juez lo va a dar. O sea, ¿cómo se llama la persona? La señora se llama, dame un segundo, abogado. Abogado, ella se llama Janet García. De hecho, la voy a subir ahorita a CRM porque yo tomé el caso de ella anoche y estábamos hablando hace un rato. ¿Pero subiste algún documento? ¿Subiste algún documento? No lo he subido porque estaba hablando con ella hace un momento. Y ahí les estaba, pues, en el grupo, uno que dice Order of
el que usted nos dice, reconocéis. Ajá. Entonces, resulta que ella ingresó en noviembre del 2021, en noviembre 29. Ajá. En mayo, como ella no tiene una NTA, ella buscó un abogado. En mayo le inició como el proceso con ellos y entonces allá ellos le dijeron que por los documentos que ella tenía, no era necesario que ella pusiera un asilo, que ella directamente con el documento que le dieron, ya digamos que como que ese era su asilo, y ahora el abogado no aparece, no le contesta, nada, y ella tiene corte ahorita el 14 en octubre, y ella en noviembre cumple el año. Entonces ella dice, estoy perdida, ¿qué debo hacer? Pero entonces estaba tratando también como de chequearle los documentos. Ok, entonces tú me dices que ella sí tiene ese documento, el Order of Own Recognizance. Sí, señor, sí, señor. Por eso el otro abogado dijo eso, pero el abogado no entiende, ¿verdad? Que sí tiene que aplicar para asilo. Porque como les dije, ¿verdad? La I-220A, algunos jueces la aceptan, otros no. Y entonces, si pasa que no la acepta, pues te quedas en el limbo. O sea, tienes que aplicar tu asilo, tienes que someter tu asilo. Para tenerlo ahí, para tener dos armas, tú sabes, para tener dos armas, y da la casualidad que ese juez sí acepta la I-220A, pues entonces lo que hace es el asilo, el ajuste cubano. Si el juez no la acepta, pues entonces tienes que pedir tu asilo. La mayoría de los clientes que tenemos cubanos, ellos han aplicado su asilo y han sometido su asilo. O sea, que no puede dejarse llevar por ese abogado. Lo que pasa es que el abogado lo que quiere es hacer el menos trabajo posible, ¿verdad? Y cobrar lo mayor, pero o sea, uno piensa en sus clientes para que salgan victoriosos. Y para salir victoriosos, pues tienes que tener por lo menos en estos casos particulares dos armas, el asilo y el ajuste cubano. Sí, cualifica para el ajuste cubano. Pero si lo que tiene es una orden de supervisión, ahí no hay ni que hacer nada. Ahí hay que pelear el asilo, punto. Y lo otro no. Ok, abogado. Entonces, en ese caso, cuando se trata de hacer el ajuste cubano, si no es aprobado, tiene que darle continuidad al asilo, ¿cierto? Pero si la persona nunca hizo un asilo, cumple el año, quiere hacer el ajuste cubano, ¿qué pasa si no se lo aprueban? Bueno, tiene que aplicar su asilo dentro de un año de entrada, punto. Si no aplica para el asilo, entonces se convierte en lo que hablamos de un withholding. Un withholding es una retención de remoción y requiere 25% más de prueba. ¿Ok? O sea que es más difícil probar. No es asilo, es un withholding, pero si cualifica para el ajuste cubano, se hace el ajuste cubano. Pero yo prefiero que sometan su asilo. Punto. Ok, gracias. Sí, sí. Creo que Verónica tiene la mano alta. Buenas, sí, abogado. Ajá. Yo también, ¿cómo está? Saludos a todos. Sí. Yo también tengo ahí un cliente cubano, que es el señor Judith Nelson. Él tiene fecha para el 25 de octubre de corte. Okay. Tiene fecha de corte. Entonces mi pregunta, ese día usted somete lo de la I-500, lo del ajuste cubano. No, ese día no, porque ¿No? ese día es la preliminar. Ok. Ese día a estos cubanos yo le estoy haciendo unas contestaciones al NTA por escrito. Sí, y entonces pues yo lo que voy a hacer es a todos estos cubanos hacerle
una contestación por escrito, específicamente, ¿verdad? Diciendo que estos cubanos son elegibles ya para el ajuste cubano. Ya todos, no todos, pero el 99.9% son elegibles ya porque ya tienen un año y un día, son cubanos obviamente, y tienen su I-220A, todos. Entonces, sí, los dos clientes que tengo, José Manuel y Judith Nelson, estaba revisando y sí tienen la I-220A. Osvaldo, sí, Osvaldo es el próximo que tengo que hacer las contestaciones escritas. Osvaldo ya tiene el año. No, Osvaldo no lo tengo yo. Yo tengo a Judith Nelson. Él ya tiene el año y ya sometió la I-589 Sí. y la I-765 con una notario. Sí, sí. Ya tiene, él nunca se le paró el reloj. Okay. No es como Junior, nunca se le paró el reloj, o sea que no hay que hacer nada ahí. Es solamente pues someter esos documentos y entonces después someter la I-485. Exacto. Okay. El ajuste. Sí. Ok, otra pregunta, abogado. Yo estaba revisando. Esos ajustes tienen unos requisitos, ¿ok? Sí, eso es lo que le iba a preguntar. Sí, tienen unos requisitos, ellos tienen que hacerse un examen médico, estaba leyendo. Examen médico sellado. Eso se les va a, ¿verdad? Se les va a decir dónde tienen que ir. Y ellos están en Houston, esos muchachos. Pues yo les voy a buscar las direcciones, todo, los requisitos, los pasaportes, todo eso, todo. Ah, ok, abogado. Sí, esa era mi pregunta, porque vi entre los requisitos que están en la página de UCI que les piden un examen médico y hay que llenar una forma junto con eso. Exacto, y ese examen médico es sellado para la corte. Entonces, con él sería la audiencia preliminar y con el otro cliente, que es José Manuel, se somete la petición de asilo para que empiece a correr el... ¿Cómo se llama él? ¿José Manuel? Sí, José Manuel. Yo de él ya tengo todo, me falta es la declaración jurada, abogado, porque recién hoy en la mañana le volví a escribir y no sé si es que allá se les hace muy complicado porque les da como miedo por la misma situación. Ese cliente, porque yo no me acuerdo de él. José Manuel Rodríguez Sáez se llama él. Ah, Sáez. Sí. La cuenta es 15 de 2022, si no me equivoco. Déjame buscarlo. Y todavía no tiene fecha de corte asignada. Entonces él va para UCSIS. Ok, sí, exactamente, ya me acuerdo. Que él no, y la fecha de entrada de él, ¿cuándo es? La fecha de entrada de él fue el 15 de enero de este año. Ok, estamos bien. Sí. Ajá, el 15 de enero de este año. Sí. Pero que él no tiene corte todavía. No, él todavía no tiene corte y va para UCSIS con todo el paquete, pero como le comenté, no me ha enviado la declaración jurada. Estoy a la espera de eso desde hace bastante tiempo. Entonces, pero ya todo está, pues la forma, la historia, las noticias, sus documentos. Me falta solamente eso. Entonces, perfecto. Pues era esa mi duda, pues, con respecto a ello. Bueno. Perfecto, gracias, Verónica. ¿No alguien más? Yo creo que ya. Esmeralda. Ok, sí, señor. Entonces, bueno, voy a comenzar a hablar del INTEC, que es tan importante para todos. Permítanme, por favor. Ok, confírmenme por favor que ya están viendo mi pantalla. Ok.
Bueno, es muy importante en el INTEC y esto se lo reitero al equipo comercial y el equipo de paralegales y el abogado nos van a confirmar la importancia que tiene hacer bien esta entrevista. Lo que queremos es que al comienzo del INTEC, y yo se los he pedido que si bien es cierto, guardemos este INTEC en el apartado documentos, también lo copiemos y lo peguemos en comentarios. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer la revisión, lo primero que va y ve, y también en detalles, porque uno va y mira rápidamente el nombre del prospecto, en este caso todavía no se ha convertido en un cliente, su número de A, con ese número para nosotros y para ellos es lo más importante porque es el ID que tiene en el momento, ese número con el que el gobierno lo identifica. Entonces, con ese A número, nosotros venimos al sistema y podemos revisar cómo está su caso. Si la persona tiene una preliminar, si tiene una individual, si ya fue deportado, si está en apelación, o sea, ¿qué ha pasado? Eso nos permite a nosotros tomarnos una idea de lo que está pasando. Esto realmente lo llenamos nosotros al final, porque nosotros en el INTEC tenemos pues algo que se llaman, y ya los nuevos lo van a ver, una metodología y tenemos algo que se llaman las preguntas inteligentes, pero esas preguntas inteligentes nos conducen a tener más argumentos de persuasión para que la persona tome la decisión tan importante de iniciar un proceso migratorio. Entonces, dentro de esas preguntas, nosotros le decimos qué dificultades ha tenido por no tener sus papeles, es una pregunta de sensibilización, ¿cuál ha sido la razón para no haber arreglado antes? Aquí en esta pregunta nos dicen porque no tenía dinero, por falta de conocimiento, o yo ya inicié un proceso y fui defraudado. Entonces ya sabemos nosotros cómo le vamos a dar manejo dependiendo de esas respuestas que nos esté diciendo. Y yo siempre le digo a mi equipo, el dinero no es una condición para descartar a una persona. El dinero es circunstancial. Yo hoy tengo dinero, pero más tarde puedo tener porque vendí algo, me llegó un dinero, me lo regalaron, me gané la lotería y tengo dinero. Entonces, el dinero no es una circunstancia para que descartemos un prospecto. ¿A qué se dedica en este momento? Esto también, ese a qué se dedica en este momento, pues nos permite saber si tiene trabajos muy forzados, muy duros, y explicarle que en el momento que tenga su permiso de trabajo, pues va a poder trabajar en lo que le gusta, en lo que sabe hacer y no en esos trabajos que le toca. Todo esto es parte de la sensibilización del manejo comercial. Sin embargo, aquí ya empezamos a hablar de qué lugar viene usted. Entonces, específicamente cuál es su país de origen, de qué provincia, de qué ciudad, de qué barrio. Y esto lo hacemos porque definitivamente hay lugares en algunos países que son mucho más difíciles la situación que otros. Entonces, no es lo mismo vivir en una capital a vivir en zonas azotadas por violencia. También aquí nos permite determinar si la persona tiene lo que estaban preguntando, si tiene una doble nacionalidad. Aquí es donde hay que preguntarle, usted tiene, o sea, es ir un poco más a profundidad, y yo siempre les insisto en que esto no debe ser como un cuestionario como si fuéramos el oficial de inmigración o los de ICE, sino que vamos haciendo estas preguntas, hay que hacerlas, pero las vamos decorando, o sea, charladitos dentro de la conversación. ¿Cuánto hace que llegó a los Estados Unidos? Entonces, la fecha, recuerda la fecha, esa fecha es importante, entonces esa fecha va a venir acá arriba, la fecha de ingreso, el nombre, país de origen. La otra pregunta es, ¿cómo entró usted de manera legal? ¿Entró por la frontera? ¿Entró con visa? ¿Cómo fue? ¿Por dónde ingresó? ¿Cómo ingresó? Esto es fundamental saberlo. Cuando ingresó, ¿tuvo contacto con migración? ¿Le dieron algún documento? Entonces ahí es donde ellos se van a dar cuenta que nosotros efectivamente sí vamos a evaluar su caso. Entonces, como ya estamos hablando por el WhatsApp, le decimos, por favor, tome unas buenas imágenes de esos documentos y hágamelos llegar a través del WhatsApp. No nos dé miedo decirle a la persona, ay, lamentablemente viene borrosa, viene recortada la imagen, por favor, tómela correctamente porque la voy a llevar al comité legal.
Nosotros no tenemos, o sea, qué bueno que sepamos esto de los documentos y los identifiquemos fácilmente y que gracias a este tipo de capacitaciones y el tiempo que se toma el abogado para formarnos, pues que lo aprendamos. Pero digamos que si le damos un buen manejo, luego vamos a poder investigar qué documento es el que nos envió, porque sencillamente le vamos a decir, vamos a llevar su caso al comité legal y en el día de mañana yo me comunico nuevamente a esta hora está bien para usted o en qué momento. Pero esto es lo que nos permite a nosotros realmente tener amplitud en la información del caso. Cuando, entonces, si nos da el número, pedimos el número de A y lo verificamos. Aquí está el enlace, entonces vamos y verificamos qué información nos sale. Usted entró anteriormente, si la persona nos dice que sí, o fue deportado, o sea, si tuvo una deportación, aquí ya, como decimos, se nos prende una alarma porque la persona ya tiene una deportación. Aquí hay que preguntarle, si nos dice que fue deportado, entonces ya le preguntamos si eso en qué fecha fue, le podemos preguntar que también nos diga si cumplió el castigo, y acá ya sabemos si entró de manera legal o ilegal. Es bien importante esa información. Como les decía, teniendo el número de A, pues verificamos cómo está y tomamos un pantallazo y lo pegamos aquí o copiamos y pegamos para saber la fecha y el lugar de la próxima audiencia. Si no tiene fecha de audiencia, pues escribimos el número de A y decimos, no hay una fecha de audiencia en el sistema. Esta pregunta es bien importante. ¿Actualmente usted está casada por casualidad con residente o ciudadano americano o americana? Entonces, ¿por qué hacemos esta pregunta? Esta pregunta la hacemos porque esa persona pudiera ser elegible para una petición familiar. Entonces, esa pregunta la tenemos que hacer. Si nos dicen, no, estoy casado, pero también está ilegal, igual que yo, o ingresó conmigo. Ah, ok. ¿Y están casados legalmente o están juntados? Está bien decir juntados porque esa es la terminología que ellos manejan. Entonces, aquí vamos sabiendo, vamos perfilando. Aquí lo que estamos haciendo es perfilar ese prospecto y mirar de acuerdo a las respuestas para qué posibles alivios migratorios o en qué instancia lo pudiéramos presentar. ¿Tiene usted hijos residentes o ciudadanos americanos mayores de 21 años? ¿Qué edades tienen? ¿Por qué esto es importante? Si la persona ingresó con visa y tiene un hijo residente o ciudadano americano mayor de 21 años, pues puede pedirlo. Ese hijo puede hacer una petición familiar para su padre, su madre. Si entró de manera ilegal, no lo puede peticionar. Por eso dice si el ingreso fue con visa. ¿Por qué? Porque no se puede pedir un perdón para un padre que ingresó ilegalmente si su hijo ostenta la ciudadanía o la residencia. Pero si entró con visa, sí lo podemos hacer. Entonces, ahí vamos haciendo como una checklist. ¿Tienen usted hijos que hayan ingresado con usted de manera legal o ilegal? ¿Cuántos? Nómbrelos uno a uno. Ideal si nos dicen el número de A y si nos dicen también acá, ¿por qué? Porque estos niños suman a la hora de hacer un proceso. Si no preguntamos esto, nos quedamos con que solamente la persona, entonces a la hora de cotizarle el proceso le decimos, si es un asilo, por ejemplo, son $5,500. Y luego resultan con 4 o 5 niños más su pareja. Entonces ahí habremos hecho un trabajo mal hecho y si avanzamos aquí con los nombres de los niños, los números de A, pues vamos también a alivianarle un poco la carga a nuestros compañeros del equipo de paralegales. Cuénteme, ¿cuáles fueron los motivos para obligarse a salir de su país, dejarlo todo y comenzar de nuevo? Esta es una pregunta que sensibiliza y las personas dicen, es cierto, o sea, yo les digo, difícilmente uno quiere dejar sus raíces, su tierra, su familia, sus costumbres, su idioma. O sea, entonces aquí hay que saber
por qué, dónde están esas motivaciones de fondo para traerlas a colación. Otra pregunta súper importante, ¿cómo se encuentra su récord? No nos ganamos nada con una persona que tiene mal su récord criminal. El otro día revisábamos con el abogado uno que pensaba que aparentemente podía ser para una petición familiar, casado con ciudadana americana, pero uno de esos que uno dice que lo deporten. O sea, acusado de violencia doméstica, le pusieron una orden de alejamiento y se entró a su casa antes de cumplir la orden de alejamiento con 2 DUI por conducir borracho. Entonces uno dice, y otra vez con otro tema estuvo preso, detenido por violencia doméstica, uno dice, oiga, pero este señor que es descarado, o sea, realmente este es el tipo de personas que uno no quiere que estén porque son los que le dañan la cara a todos. Entonces es muy importante preguntarle a la persona cómo se encuentra su récord criminal, porque recordemos que el buen carácter moral es tenido en cuenta casi que en todos los procesos. O sea, si yo encima me vengo a meter de arrimada y me comporto mal, pues no hay nada que hacer, o sea, no hay buena defensa, no hay buen abogado, no hay nada que pueda contra eso, porque yo ya misma me encargué de dañar lo que podía ser mi futuro. Entonces es clave que sepamos cómo está ese récord criminal y que nos cuenten qué fue lo que pasó, que nos cuenten acerca de eso que sucedió. Luego le hacemos una pregunta, y esta que les decía del récord es porque nos sirve para cualquier tipo de proceso. Súper importante tenerlo en cuenta. Luego le hacemos una pregunta y le decimos, dentro del tiempo que usted lleva aquí dentro de los Estados Unidos, ¿usted ha sido víctima de violencia física o psicológica? Si le ha sucedido algo, por favor, no omita detalles. Entonces sensibilizamos. Que de lo negativo podemos sacar cosas que sean favorables para su caso. Entonces aquí nos pueden hablar de una violencia doméstica, nos pueden hablar de un asalto a mano armada, o nos pueden decir, no, todo ha estado bien, no he tenido ningún problema. Pero si esa persona ha tenido algún problema, entonces vamos a preguntarle, fui víctima de violencia doméstica, lamento mucho que le haya sucedido eso. Uno no espera tener violencia dentro de su hogar. O sea, no es que, bueno, ¿y qué pasó? A la yugular. No, preguntamos, nos sensibilizamos frente a esa situación y le decimos, lamento esa situación, uno no espera que eso le pase. Pero cuénteme, la violencia doméstica fue por parte de un residente, de un ciudadano americano que es su padre, su hijo, su esposo, su cónyuge. ¿Por qué? Porque si nos dice que fue de alguien que es familiar en primer grado de consanguineidad o en primero de afinidad, esa persona aplica para un proceso que se llama VAWA. Si nos dice, no, fue de un primo o fue del esposo de mi mamá, entonces, o dependiendo de quién sea, o fue una persona X, pues entonces aplicaría para un proceso que se llama visa U. Y ahí entramos a preguntar, ¿usted cuenta con el reporte policial de lo sucedido? ¿Hay testigos que puedan afirmar, que lo puedan apoyar a través de unas cartas en donde puedan afirmar lo que usted está diciendo? ¿Usted tuvo daño físico, daño psicológico, ha asistido a terapias, estuvo hospitalizado, dejó de faltar a su trabajo debido a esta violencia? Entonces ahí vamos sabiendo que tenemos un caso para víctimas de violencia dentro de los Estados Unidos que puede ser o visa U o puede ser VAWA. Importante determinar si la persona que sufrió violencia doméstica estaba casada con su victimario, porque ahí sabemos que si es residente o ciudadano, pues tenía que estar casada legalmente para poder aplicar a VAWA. Si no, es una visa U. O divorciado. O divorciado. O divorciado entre los 2 años siguientes se puede aplicar a VAWA, o incluso pues los viudos y las viudas, aquellas personas que no ajustaron, no tuvieron una petición familiar por parte de ese residente o ese ciudadano, dentro de los 2 años siguientes a la defunción de quien ostentaba estatus, pueden autopeticionarse.
Aquí vamos entonces ahora por asilo. Entonces le decimos, me dice que viene de Colombia o me dice que viene de Venezuela. ¿Hay alguna razón por la que usted tenga miedo de regresar a su país? Y entonces aquí las personas nos dicen sí, porque allá me perseguían, allá tuve estos problemas. Y entonces nosotros vamos buscando dentro del marco de la ley y dentro de las razones que se consideran para pedir asilo, ¿en qué cajita de esas nos cabe? O sea, nos cabe por política, nos cabe por religión, nos cabe porque pertenece a un grupo en particular. O sea, vamos buscándole los atributos a ver a dónde nos cabe. Y entonces si la persona no es lo suficientemente clara, le preguntamos, ¿usted se congregaba en alguna iglesia? Y esta pregunta la hacemos para saber si nos podemos ir por religión. ¿Usted pertenece a algún grupo en particular, a una comunidad indígena, a la comunidad LGTBI por su orientación sexual, no sé, en la práctica del periodismo, por política? ¿Usted pertenece a algún partido, apoyó a algún candidato, tal vez en algún momento usted estuvo candidatizado a algún cargo, trabajaba con el gobierno, por su raza? O sea, hay que ir y esculcar. Muchas veces la violencia en nuestros países es pan de cada día que la normalizamos la violencia. Entonces, hay que ir más a profundidad y encontrar quién era el victimario. Entonces, miren algo que pasa a menudo. La señora dice, es que yo fui víctima de violencia por parte de mi pareja, violencia doméstica. Uno dice, pero pues el gobierno dirá, pero pues ¿qué? Pues que se divorcie, que se aleje. Pero podemos preguntar, ¿y su pareja qué hacía? Entonces, no, que era policía. Emilio tuvo un caso de una señora así. El victimario era un policía y cuando la señora iba a poner la denuncia, pues no se la recibían y le pasaban el dato a su compañero diciéndole, por acá vino la mujer suya a poner quejas. ¿Y qué era lo que hacía? Que llegaba a la casa y volvía otra vez y la maltrataba. Entonces, o que ese personaje pertenece a un grupo organizado al margen de la ley, que trabaja con pandillas, con grupos de narcotráfico. O sea, hay otra razón de fondo que sí le genera ese miedo no solamente de una persona, porque recordemos que el asilo, digamos que la persecución debe ser infringida por temas fundamentales, no temas particulares, no personales. Yo les pongo un ejemplo y digo, no, pues que el vecino lo amenazó con el cuchillo de pelar las papas porque le estaba pretendiendo a la esposa. No, tiene que haber algo de fondo y esas razones de fondo solamente las encontramos cuando hacemos una buena entrevista. Entonces aquí al final decimos, ¿para qué proceso aplica? ¿Para qué proceso creemos que aplica? El costo de ese proceso, que ya lo hemos estimado, si viene con hijos, si viene con cónyuge, porque no es solamente el valor del proceso de la persona, sino que también de sus derivados, de los que vayan a estar incluidos. Fijamos también, pues, si ya estamos hablando en estas instancias, aunque yo prefiero que no hablemos en la primera conversación ni de costos del proceso, ni de cuotas, ni de que cuándo va a pagar, nada. Yo creo que lo más inteligente que podemos hacer cuando estamos hablando y evaluando un proceso es que la persona nos envíe toda la documentación que tenga de su caso para poderlo analizar detenidamente. Así ya sepamos para qué aplica. Les quiero decir que psicológicamente la persona dice, se van a tomar un tiempo para revisar mi caso. Y le decimos, vamos a llevarlo a comité legal. No tenemos por qué sabérnosla toda. O sea, aquí yo les digo con integridad, muchas veces, no tengo ni idea. Les digo, y hay cosas que incluso el mismo abogado, siendo la persona que tiene más autoridad, que sabe más de que nosotros, dice, pues déjame averiguar porque esto no se me había presentado. Y eso es integridad y uno debe valorar cuando las personas no le echan a uno cuentos, como decimos en Colombia, y le dicen a uno, por salir del paso, le dicen mentiras y le hacen cometer errores.
Es muy íntegro que una persona le diga, no sé, pero investigo, no sé, vamos a averiguar, porque significa que aquello que ha firmado sí sabe con certeza de que es así. Entonces, de esa manera, yo creo que en ese primer contacto con nuestros prospectos, no debemos hablar ni de valor del proceso ni de cuotas. Es que nos entregue la mayor parte de la información posible, seguir en contacto a través de WhatsApp. Si usted recuerda algo, envíemelo. Hable con su familia sobre qué está pasando en este momento. Si hay noticias con las que usted pueda soportar lo que me acaba de comentar. Y todo eso hace que nosotros hagamos un bonito resumen en el CRM a la hora de que ya la persona tomó la decisión de iniciar el proceso y que nuestros compañeros del área de paralegales tengan un insumo inicial en donde empezar a trabajar. Lo mejor es que con ese insumo, en el momento que tienen la conversación ya con quien es nuestro representado porque ha firmado un contrato, comienzan diciéndole, bueno, señora Verónica, yo entiendo que usted viene de Venezuela, que su salida del país fue por esto, esto y esto y esto. Sin embargo, yo quiero ampliar esa información porque nos toca enviarla, como dice nuestro abogado, yo hago mucho énfasis en a prueba de balas. O sea, necesitamos que ese caso lo ganemos aquí desde la oficina y por eso voy a necesitar de toda su colaboración. Adicionalmente a eso les cuento al equipo de paralegales que comenzamos desde esta semana a implementar primero una carta de bienvenida y en esa carta de bienvenida que gracias a la colaboración de Pilar hemos puesto los documentos que requerimos para cada proceso. Entonces es una carta que el abogado va con la firma del abogado donde le da la bienvenida y le agradece su confianza depositada en nosotros. También le indica que el director de paralegales va a asignar un paralegal que va a ser quien va a asistirlo a él en ese caso particularmente y que por favor en el momento que vaya a tener la cita con su paralegal tenga listos los siguientes documentos. Entonces ahí se los listamos. También en el caso de los asilos estamos enviándole una guía para la declaración de asilo. De repente no la van a llenar, pero van a tener ya su esquema mental de cómo debe ir organizada esa declaración en el momento que ya tengan esa conversación con ustedes. Por sugerencia del abogado también le pusimos a esa guía de la declaración nuevamente las razones por las que puede pedir asilo para que la persona vaya, como les digo, organizando sus ideas y mentalmente ya lleve un esquema en el momento que tengan ese encuentro con ustedes y empiecen a llenar la forma y hacer su declaración. Y que podamos fluir de una manera mucho más rápida. Entonces, pues eso básicamente es lo que tenía para hablarles del INTEC. Recordarle a mi equipo la importancia de llenar este INTEC correctamente, que cuando lleguemos a instancias del café con el abogado o que ya lleguemos para hacer el contrato o que ya llegue al equipo de paralegales como una persona que firmó un contrato de representación legal, pues que haya la mayor cantidad de información posible, y también pedirle al equipo de paralegales que toda interacción que tengan con nuestros representados, sea una llamada, sea que llegó un documento, sea que hizo algo, por favor lo documenten. ¿Por qué? Porque las personas no pierden el contacto con nosotros. A mí me escriben, me preguntan cosas, entonces, y conmigo tienen bastante interacción. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy encargada de los contratos, porque los llamo para ayudar a que tomen la decisión del cierre, porque organizo los cafés con el abogado y posteriormente estoy pendiente cuando me reportan los pagos. Entonces tengo bastante interacción con ellos y me preguntan cómo va mi caso, me ha llegado. Entonces, si yo entro al CRM y no veo información reciente, pues yo digo, ¿qué le puedo decir frente al caso? Entonces, el CRM es nuestra columna vertebral. Es lo que nos permite tener una información con una trazabilidad completa, desde el abogado hasta si tuviéramos una señora de los cafés, pues ahí
tendríamos que ella, si recibe una llamada a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, pues si tuviera acceso al sistema, podría dar información del caso. Entonces ahí es donde no dependemos ni del cuadernito, ni de la agenda, ni de la memoria, porque es que la memoria nos falla y cuando ya hay un volumen importante de representados, pues se nos vuelve la vida cuadritos. Entonces la idea es que todos nosotros podamos en algún momento enfermarnos tranquilos, irnos a tomar unas vacaciones, hacer cualquier cosa, pero sentir que la oficina no se va a caer porque yo no estoy. La oficina no se va a caer porque en el sistema está la información. Miren, hace unos días, y se los cuento como anécdota, el abogado tenía unos cafés el sábado en su oficina y de regalo de cumpleaños a mí me dieron un día de spa. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenía esos cafecitos y alguien tenía que hacer esa asistencia que yo hago con esas reuniones. Entonces pedí ayuda a 2 personas de mi equipo. Venga, por favor, tengan pendientes, elaboren los contratos, comuníquense con los clientes para poder asistir al abogado en esas reuniones. Entonces, la idea es que el mundo no se caiga si yo no puedo estar, porque toda la información yo ya la dejé en el CRM. No reposa ni en mi agenda, ni en mi cabeza, ni en mi computador, sino que está en el CRM donde cualquiera de nosotros en tiempo real puede consultar. Entonces, pues este es nuestro punto de encuentro, el CRM, es donde de cara al cliente tiene que estar toda la información. Entonces, sensibilizarlos a todos y a todas frente a la importancia de estar alimentando ese CRM. Nosotros como equipo comercial, que somos los que primero tenemos contacto, y posteriormente el equipo de paralegales, que son quienes se encargan ya como tal de prestar el servicio. Entonces, es eso básicamente. Yo sé que ya es hora de ir a almorzar. La idea no es hacer largo este entrenamiento para el equipo nuevo. Seguramente están abrumados con los documentos, con muchas cosas, pero no se preocupen. Esta es una bonita oportunidad que tuvieron hoy primero, pues de conocer al abogado. De saber también que este es un equipo grande, aunque aquí faltan bastantes personas que seguramente pues por sus ocupaciones no se pudieron conectar, pero que realmente hay muchas herramientas que se nos van a facilitar para hacer el trabajo. Entonces, mis chicos de la pecerita, no se me preocupen, no se me agobien, que ya iremos despacio, sino que hoy quise incorporarlos a esta reunión. Entonces, bueno, me retiro en este momento. Bueno, Sergio, muchas gracias. Que gracias por la reunión, que fue muy importante. Ok, claro que sí, Sergio. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Todo ok? Bueno. Ok. Como les digo, esta grabación estoy pensando como dónde tenerla. Creo que la voy a subir al Drive. Porque Facebook, bueno, Facebook, YouTube, voy a intentar subirla a YouTube a ver si no me la bloquean como me han bloqueado las de CRM, porque ven que estamos subiendo datos personales y en esos documentos como en algunos se ven direcciones, de pronto nos molestan, pero voy a intentar subirla a YouTube, les avisaremos en dónde va a quedar alojada. Bueno, les deseo un excelente día, les deseo a mi equipo un excelente remate de mes, nos quedan 2 días, 30 y 31. Este equipo de paralegales necesita que produzcamos muchos representados porque también de nuestra producción depende la producción y los ingresos de ellos, entonces les prometemos que mes a mes va a haber mucho más trabajo para ustedes, que nos inviten a algo cuando nos veamos, ¿cierto, Emilio? ¿Cierto? Total. Todos los del equipo comercial que están aquí, pues nos invitarán a algo cuando tengamos un encuentro presencial que no será muy lejos. Ahí ya estoy haciendo spoiler, pero
ya habrá lugar de reunirnos, de encontrarnos, entonces nos invitarán a alguito. ¡Feliz día para todos! Bendiciones. Eso. Feliz para todos, gracias. Hasta luego, mil gracias igualmente. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.